Hace 27 años Argentina se enfrentó a Inglaterra en la Guerra de las Malvinas y, como es usual, la comunidad internacional decretó un embargo que prohibía venderle armas a Argentina durante ese conflicto. En esa coyuntura, mediante una simulación, Perú ayudó a Argentina a comprar 12 misiles Exocet. Y por primera vez desde hace 27 años, los dos militares encargados de realizar esta triangulación decidieron dar la cara. El reportaje es de Carlos Castro. Lo que no llego a entender es por qué la Fuerza Aérea Peruana se metió en un procedimiento tan peligroso. Este tipo de operaciones son incompatibles con el estatus diplomático. Eso lo establece la ley internacional. Y justamente eso habíamos hecho. Después de 27 años de silencio, estos dos hombres han decidido por fin revelar todos los detalles de una operación militar clasificada como estrictamente secreta. Una maniobra encubierta a través de la cual el Perú vendió clandestinamente armas a la Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Esta es la historia no oficial, pero cierta, de esa ayuda militar, de la que tanto se habló en nuestro país y Argentina en su cruento enfrentamiento contra el Reino Unido. Hoy hablan sus propios protagonistas, por vez primera ante una cámara de televisión, y cuentan todos los reveses sufridos en una apasionante historia, con ribetes de escándalo que parece extraída de una película de espías. Yo era el agregado aéreo a nuestra embajada en Washington, D.C. Yo soy el mayor general en retiro, José Espinosa Salazar. El general José Espinosa era la máxima autoridad de la Fuerza Aérea del Perú en Washington en 1982, el año en el que se desató la Guerra de las Malvinas, un conflicto bélico al extremo sur del continente que enfrentó a Argentina con Inglaterra por la posesión de un archipiélago que los ingleses reclamaban como suyo desde 1833. Hasta hoy solo se conocía un lado de la participación peruana en esa guerra: la venta a precio de remate de 11 aviones Mirage y sus respectivos accesorios de combate. Pero en esta guerra también hubo otras operaciones secretas a favor de la nación argentina. Ellos querían comprar 12 misiles Exocets, que en ese momento, por asuntos de guerra, subió su cotización de $270.000 a $1 millón cada uno. Durante el combate, los pilotos de la Fuerza Naval Argentina ya habían probado la efectividad de los misiles Exocet AM-39, una poderosa arma de combate que, tal como se aprecia en este video, se desplaza casi al ras del mar para evitar ser detectada por los radares enemigos. Su poder de fuego era temido por los ingleses, pues sufrieron importantes bajas, como el hundimiento del poderoso buque destructor Sheffield. Este video oficial, que fue elaborado hace apenas un año, confirma la importancia que representaba para Argentina adquirir más de esos ansiados misiles durante la guerra. El problema era que en ese momento se había decretado un embargo de armas y los argentinos no podían comprar directamente material de combate a ninguna potencia extranjera. Es por eso que buscaron un mecanismo para evadir el embargo. Los ojos se posaron en Perú, y más precisamente en el apoyo peruano en Washington. Oficiales argentinos en Estados Unidos pidieron una operación triangulada, es decir, que se comprara como si fuera para la Fuerza Aérea de nuestro país, para luego desviar el material hacia Argentina. Mostraron una gran cantidad de dólares. Ellos hablaron de 12 millones, el dinero lo llevaban en una maleta, ahí llevaban los 12 millones. Yo les dije inmediatamente que yo no podía hacer una adquisición de ese volumen por razones obvias, pues, ¿no? Porque ese volumen solamente lo podía manejar la superioridad. El general Espinosa preguntó a los oficiales argentinos si estaban dispuestos a viajar a Lima para tratar de obtener los permisos del alto mando de la FAB. Los argentinos, desesperados, respondieron que sí. Sabían que los misiles Exocet eran vitales si deseaban mantener a raya a la poderosa armada inglesa. A partir de entonces se elaboró una directiva secreta a la que se llamó Celeste y Blanco, por los colores de la bandera gaucha, y cuyo objetivo principal era la adquisición de 12 misiles Exocet AM-39, una operación
de 12 millones de dólares. Era estrictamente secreta, era más que secreta, estrictamente secreta. Entonces no podíamos hablar ni por radio, ni mandar telex, ni por teléfono, porque automáticamente los servicios secretos de los americanos nos iban a detectar. Era una misión, que duda cabe, de alto riesgo. De haber sido detectada, habría comprometido seriamente las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y, por supuesto, con el Reino Unido. En Estados Unidos se comenzó la operación encubierta y hasta se eligió al proveedor de las armas. Por ello, el general Espinosa comisionó en esa importante labor al coronel FAP Osvaldo Saravia Peña. Él era el indicado para transmitir al alto mando de la Fuerza Aérea el temerario requerimiento argentino. Saravia es un oficial destacado, fue espada de honor de su promoción y ocupó siempre el primer puesto en cada proceso de ascenso en la FAP. Ha sido comandante en unidades de combate y también de servicios. Además, tiene como segunda especialidad la de armamento aéreo. ¿Preparado para la entrevista? Sí, estamos listos para romper 27 años de silencio. Puesto al tanto de nuestro interés periodístico, Osvaldo Saravia nos concedió una entrevista en Washington y esta es su versión sobre el operativo secreto ejecutado hace 27 años. ¿Qué cosa le pidió su jefe, el general Espinosa, a usted, coronel? Que llevara un oficio en el cual se explicaba el concepto de la operación solicitada por los argentinos y se pedía la aprobación. Ese documento era dirigido al comandante general de la Fuerza Aérea, que en ese entonces era el general Boluarte. Y traté de entrevistarme con el general Boluarte, pero me difirió hacia el general Slatter, y de ahí el general Slatter me comunicó que ya todo estaba aprobado y autorizado y que debería presentarme en la Dirección de Economía para hacer el trámite de la carta de crédito. Esta es la carta de crédito de aquella operación militar clasificada como secreto de Estado. El documento, elaborado por el Banco de la Nación y fechado el 7 de junio de 1982, estipula que los 12 millones de dólares provenientes de Argentina salieron de la cuenta del Ministerio de Aeronáutica peruano a favor de Defensa Establishment, la empresa vendedora de los misiles, y cuyo domicilio estaba ubicado nada menos que en Liechtenstein, un pequeño país europeo conocido como un paraíso fiscal. Esta carta revela además detalles sumamente importantes sobre la forma en que se disfrazó desde el principio la compra de los misiles. ¿La carta de crédito consignaba de que se trataba de la compra de 12 misiles Exocet? No se podía poner esa información en una carta de crédito. ¿Y qué se estaba comprando supuestamente entonces? Otros materiales, como eran unos 24 equipos de abastecimiento de combustible. Otro aspecto curioso es que uno de los requerimientos establecía el desembolso de 9.600.000 dólares, es decir, el 80% del total, una vez que el representante de la FAP firmara el documento de inspección y recepción del material en Francia. El resto, según el documento, se cancelaría una vez que los misiles llegaran a Lima. Con la aprobación de las autoridades civiles y militares de la época, el coronel Osvaldo Saravia partió ese mismo 7 de junio a Francia para reunirse con los oficiales argentinos comisionados para la operación. En Francia, el plan de trabajo con los argentinos se concentró en 2 puntos. El primero, la inspección de los misiles, y luego, el transporte del armamento hasta Lima. El embarcar por vía comercial misiles bajo embargo sería algo imposible. Tenía que hacerse en una operación especial, para lo cual los mismos argentinos pensaron hacer traer sus propios aviones de transporte, su propio personal, su propia gente para hacer una operación especial de transporte de material de guerra subrepticio, de forma ilegal y en forma que absolutamente secreta. Después de algunos días,
los argentinos le dijeron a Saravia que no se preocupara por esa parte de la misión y que más bien los apoyara con la inspección de los misiles. Fue toda una operación tipo James Bond, todos camuflados, todos asustados. Los argentinos no querían dar cara. Por último dijeron de que ellos no podían participar por orden superior. No pudieron conseguir los pasaportes que se requería para que puedan ingresar al lugar donde estaban los misiles. ¿Qué pasaportes eran esos? Tenían que ser pasaportes peruanos. Los militares argentinos iban a hacerse pasar por ciudadanos peruanos con la finalidad de estar seguros de lo que estaban comprando. Y como no podían aparecer con su nacionalidad original por el embargo impuesto, decidieron suplantar nombres y países de origen. Pero algo falló en el camino. Me dijeron, no podemos asistir, así que vas a tener que ir solo. Saravia tenía motivos para estar nervioso. Después de pensar 100 veces, aceptó ir solo a la inspección, pues era la parte final de su labor secreta y considera aún hoy que de esa operación dependía el éxito de la guerra. El contacto con los proveedores parecía una escena arrancada de una película sobre la mafia. Me citaron en un punto de París la portada de Bouguerat, que es uno de los puntos muy conocidos en París. Y yo estaba en la calle esperando que pasen ellos y aparecieron. Ahí es donde me dijeron que me pusiera mi venda y partimos. Yo supongo que era hacia el sur, porque simplemente era en la tarde y tenía el sol a la derecha. Después de aproximadamente 3 horas de recorrido, llegaron a los almacenes donde se encontraban los ambicionados misiles Exocet. Entonces, la tensión entró en escena. Los franceses se negaron rotundamente a hacer prueba alguna. Eso iba a tomar demasiado tiempo, le dijeron, pues se tenía que hacer con varios técnicos. Saravia estaba solo y, para colmo, los franceses no confiaban en que el oficial peruano pudiera manejar dichos bancos de prueba. Decidieron limitarse a ejecutar el trámite burocrático. Observar los misiles, contarlos y punto. Firmé el documento y se lo entregué al proveedor. La operación se tornaba cada vez más complicada para el agente peruano. Tras la inspección, Defense Establishment, la empresa vendedora de los misiles, cambió las reglas de juego y exigió el pago del 20% restante, no cuando los misiles llegaran a Lima, sino al momento mismo del embarque. Saravia, quien asegura que el dinero iba a ser transferido de banco a banco, había cumplido con su misión específica y dejó el resto a los argentinos, que aún encubiertos se encontraban en Francia. Ya comuniqué yo aquí a Washington que la misión estaba cumplida y recibí órdenes de regresarme inmediatamente. Una vez culminada su labor en Francia, el coronel Osvaldo Saravia retornó a Washington. Aquí le dio un informe pormenorizado a su jefe, en ese entonces el general José Espinosa. Ambos pensaron que la historia había culminado, de que la operación se había realizado con éxito. Sin embargo, para ambos, la historia cambiaría. En la segunda parte de este reportaje, el desenlace de esta maniobra militar y la suerte que corrieron a partir de entonces los oficiales peruanos que se jugaron el pellejo en ella. No se pierda después de la pausa lo que sucedió con los protagonistas de este reportaje. Una compra triangulada de misiles para Argentina durante la Guerra de las Malvinas a través del gobierno peruano. Una increíble historia hasta hoy ultra secreta, contada por sus protagonistas que 27 años después piden justicia. Parte del reportaje de Graciela Villasís, veamos qué pasó con las 2 personas que intervinieron en la fallida compra de Exocet a favor de la Argentina. El reportaje de Carlos Castro, la segunda Carlos parte. Castro. A los pocos días recibí un telefonema por el que me decían a mí de que qué había pasado con los misiles. Yo le contesté al subdirector de Economía de que yo no tenía nada que ver. Me pidió que tenía que viajar urgentemente
que me presentara al comandante general a explicar. Esa era parte de la historia que comienza a hacerse triste para nosotros, porque los misiles no llegaron. Los misiles nunca fueron embarcados a Lima. Defensa exigía el pago restante, que ascendía a $2.400.000 antes de mandar los misiles. Y los argentinos, en sus 13, querían primero que el material llegara a Lima. El desacuerdo entre las partes terminó por aplastar al Perú, que estaba en medio. Y más precisamente, a los oficiales que ayudaron en la operación secreta. Lo lamentable de esto es que la superioridad en Lima nos echó la culpa tanto a Saravia como a quien en este momento les está hablando, de que nosotros éramos los responsables de la estafa. Era una estafa a ojos vistas porque los misiles nunca se embarcaron. Para entonces, Argentina ya se había rendido ante el poderío inglés y contando más de 700 muertos en sus filas. Las Malvinas volvían a estar bajo el mando británico. El interés por los Exocet obviamente se diluyó. Con este documento se devolvió a Argentina la parte del dinero que no fue invertido y que era materia de controversia. Tras la frustrada operación, vinieron las tristes secuelas para los peruanos. El general José Espinosa y el coronel Osvaldo Saravia pasaron al retiro ese mismo año. Pasaron unos cuantos meses y yo recibo una llamada por la cual me ordenaban de que le comunicara a Saravia que su pase al retiro había quedado sin efecto, lo cual es inconstitucional, por no llamarlo abusivo. De pronto, después de 30 años de servicio, Saravia pasaba de ser un oficial de confianza, a quien encomendaban misiones secretas, a ser prácticamente un apestado, de quien empezaba a decirse que se había quedado con el dinero de la operación fallida. Por eso decidió establecerse en Washington y no regresar. Era muy factible que yo, si regresaba, para tapar todas estas muestras de ineficacia y estas muestras de incompetencia, me hubieran puesto inclusive en la cárcel, sin pruebas, sin ninguna posibilidad de defenderme, y es muy posible que hasta mi vida hubiera corrido peligro. La FAP lo tomó como que había abandonado el servicio, porque no cumplí la orden de presentarme en Lima. Me enjuiciaron por abandono de destino y por desobediencia. Me sometieron a un consejo de investigación primero, todo fraudulento, todo fraguado, y no pararon hasta ponerme en el Consejo de Justicia Militar para que me enjuicien, y supongo que lo que querían es que yo vaya a la cárcel. ¿Lo sentenciaron el Consejo Supremo de Justicia Militar? No, yo quedé sobreseído. Saravia, increíblemente, fue dado de baja por medida disciplinaria y por ende perdió todos sus derechos, incluyendo el servicio de salud. Mi madre murió desamparada. Mi madre no tuvo acceso a la atención médica que necesitaba en un momento de emergencia. Esa atención médica fue negada por la Fuerza Aérea, por el hospital de la Fuerza Aérea, simplemente porque yo no tenía derecho, había perdido mis derechos. No se le niega la atención médica ni a un delincuente. Pero lo hicieron con mi madre, caramba. Pero Washington no resultó nada beneficioso para Saravia. El ex espada de honor de la FAP terminó por trabajar en un grifo, podando árboles y limpiando jardines. Hace unos años inició un proceso judicial en el Perú para reclamar por lo que considera una injusticia y una deshonra militar, su pase al retiro por medida disciplinaria. La respuesta en los tribunales, sin embargo, fue que el caso ya había prescrito y que no había nada que reclamar. Estos hechos que afectan los derechos humanos, como es la dignidad, la honorabilidad de las personas, no prescriben. Por esta razón, llevo ahora el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las represalias contra el general José Espinosa, ex jefe de Saravia, tampoco se dejaron esperar.
Él asegura que fue espiado por teléfono y después de algunos años, ya en el retiro, se le abrió un proceso nada menos que por traición a la patria, infidencia y fraude. Se le acusaba de haber filtrado información confidencial a la revista Caretas, que publicó un artículo sobre esta historia en 1986. Los militares de entonces aseguraban que se había puesto en riesgo no solo la seguridad del Perú y Argentina, sino también la de toda Sudamérica. El caso, por supuesto, fue sobreseído por falta de pruebas. La FAP no pudo presentar una sola evidencia seria. Cuarto Poder intentó recoger la versión de la FAP sobre este caso, pero solo se limitaron a informar que entre sus archivos no había nada de esta operación secreta. 2 carreras militares rotas, 2 honras maltratadas en medio de una historia bélica hasta hoy secreta. La participación peruana en las Malvinas parecía un mito contado solo dentro de los círculos militares, pero hoy, gracias a estos 2 reveladores testimonios, sabemos una verdad innegable. Tal como lo menciona el mismo Carlos Castro en este reportaje, el caso fue visto hace muchos años, fue revelado en el año 86 por la revista Caretas, pero lo novedoso es que los protagonistas nunca se habían atrevido a hablar. Han pasado 27 años y ellos sienten que verdaderamente han sido víctimas de un sistema que los mandó a hacer algo, que les ordenó ser piezas de un complicado tablero de ajedrez y que luego no solo los abandonó, sino que los maltrató. Y en realidad la actualidad de esta historia radica no solo en lo interesante que es, sino en preguntarnos cuántas veces miembros de las Fuerzas Armadas terminan siendo peones utilizados y maltratados por superiores que después no dan la cara. Adicionalmente, creo en este notable reportaje de Carlos Castro se plantea un tema que es fundamental para nuestro país y que tiene que ver con la cultura del secreto que durante tantos años nos ha gobernado, y es el tema de la desclasificación de las informaciones confidenciales o secretas, cosa que se hace constantemente en los Estados Unidos, pasado un periodo de tiempo de 10, 15, 20 años, el que sea conveniente. Las informaciones secretas se revelan y así se conocen algunos elementos que sirven para que un país maneje su pasado como es debido. En el Perú no tenemos eso, por lo menos no tenemos una ley que funcione eficazmente, y este tipo de casos deberían conocerse. Han pasado 27 años y es gracias a un reportaje periodístico que se conocen. Debería haber una política de Estado que buscara la transparencia. Hacemos una pausa, regresamos con más en Cuarto Poder.